Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 70 del Tratado de Yomá, séptimo capítulo. Vamos a seguir, acabar la primera Mishnah del capítulo y vamos a comenzar una nueva Mishnah. La Mishnah que estábamos viendo nos hablaba sobre la lectura de la Torah que hacía el Kohen Gadol durante el día de Yom Kippur. Y vamos a poner ya la página para situarnos. Estamos ahí, es decir, en la parte donde se nos decía que después de leer a Jaremot y después de leer Emor, dice Begolel Sefer Torah, es decir, que lo enrollaba de vuelta, lo cerraba y lo guardaba junto con él, pero decía que mucho más de lo que yo he leído hay en este libro. Entonces pregunta la Gemara y dice, Bekol Kajlama, ¿por qué era necesario que el Cohen recordase que más de lo que él ha leído está escrito en este Sefer Torah? Yo le doy la ad al Sefer Torah. ¿Por qué? Porque como luego iba a leer lo siguiente que vamos a ver ahora, que lo leía de memoria, para que la gente no piense que el Sefer Torah estaba incompleto. Y entonces, por eso necesitaba de decir que todo lo que iba a leer y que muchas más cosas estaban en este Sefer Torah. Continúa la Mishnah y dice, es decir, justamente esa parte del Humash Pekudim, del libro de Bemidbar, lo lee de memoria, que está en la parashá de Pinjas. Emay, ¿por qué? Niglol, Benicre, que lo mueva el Sefer Torah y que lea en él. Amar Rabuna, dijo Rabuna, ver Rabbi Yoshua, Amar Rav Sheshet, que dijo Rav Sheshet, Vishengolin Sefer Torah Betzibur, tiene que votar Tzibur. Es decir, pasar desde la parashá de Emor hasta la parashá de Pinjas es bastante Sefer Torah que hay que mover de un lado para otro. Y entonces no se hace delante del Tzibur por respeto al Tzibur, porque la gente no se va a poder mantener concentrada y se puede llegar a despreciar la asistencia. Continúa la Gemara y dice, Benaite a Jarine. Dice, bueno, ¿sabes qué? Que traigan otro Sefer Torah, lo que hacemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Dice, Rabuna Bar Yehuda Amar, dijo Rabuna Bar Yehuda, Mishum Pegamosh el Rishon. Dice, no se le trae otro Sefer Torah para evitar el desprecio del primero. Porque, ¿qué van a decir? Dicen, ¿por qué tuvieron que traer otro Sefer Torah al Kohen Gadol? Porque el primero estaba mal, está incompleto, está pasul, no vale, entonces le tuvieron que traer otro. Para evitar eso, no se hacía ni siquiera pasar de una parasha a la otra. Resh Lakish tiene otro motivo. ¿Cuál es el otro motivo de Resh Lakish? Mishum, ¿por qué? Porque si traían otro Sefer Torah, el Kohen tenía que volver a decir Berajá, y era una Berajá que no era necesaria, porque ya dijo Berajá por el primer Sefer Torah. Y entonces está diciendo una Berajá innecesaria, y ese es el motivo de Resh Lakish. Ahora, sobre el primer motivo que dijo Rabuna Bar Yehuda, traemos una circunstancia que dice así, Umihashinan lepkama, y si acá sospechamos que se pueda llegar a pensar que el primer Sefer Torah está mal, perdón, de amar Rabbi Yitzhak Nafja, si dijo Rabbi Yitzhak Nafja, Rosh Chodesh Tevet shechal liyot beShabbat, cuando Rosh Chodesh Tevet ocurre en Shabbat, ¿cuál es la particularidad de Rosh Chodesh Tevet? Que además es Hanukkah. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, me bien Shalosh Torot, se traen 3 Sifrei Torah. Korim, Ahad, Binyano Shel Yom. En la primera Sefer Torah se lee la Parashat HaShavua. Ve'Ahad Shel Rosh Chodesh. En el segundo se lee sobre Rosh Chodesh. Ubyom HaShabbat Ubrashech Chodshechem. Y en el tercero, Ve'Ahad Shel Hanukkah, se lee el Nasi del día. ¿Sí? La lectura correspondiente a ese día de Hanukkah. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay 3 Sifrei Torah. Dice, no es lo mismo ahí porque trata Gabre, trata Cifre. Aquí tenemos 3 personas diferentes en 3 Sifrei Torah diferentes. Leca Pegama. Y ahí entonces no hay ese desprecio del Sefer Torah. Nadie va a pensar que está estropeado el Sefer Torah. Had Gabra B3 Sifre. Pero si es una misma persona en dos Sifrei Torah. Ika Pegama. Ahí la gente puede llegar a pensar que es porque está estropeado. Y por eso tuvieron que traer otro. Entonces continuó la Mishnah diciéndonos, Umebarej Alea, Shemona Berajot, que el Cohen va a decir sobre
la lectura que va a hacer 8 verajot. Perdón, si consigo marcarlo bien. Va a decir 8 verajot. Las explicamos en la Mishnah y las trajimos en detalle. Aquí las vuelvo a traer y dice cuáles son las 8 verajot. Tanur Rabanán enseña a nuestros sabios en una veleitá. A la Torah, que derech shemebarejim bebeta keneset, es decir, como se hace cuando se lee la Torah, kriyat Torah, no tena Torah. Ve a la bodá, ve a la odaá, es decir, por el servicio divino y por el modim anachnulach. Ve al mejilate abon, melech mohel besoleach la abonotenu, mekadesh Israel Yom Kippurim, ¿sí? Que tikna, como están establecidas estas verajot. Ve al Mikdash, bifne atzmo, y por el Bet Mikdash dice una verja por sí mismo, que dice Baruch Shebachar Mikdash. Ve a la Kohanim, mitpalel bifne atzman, por los Kohanim dice una verja por ellos mismos, Baruch Shebachar bezer'o shel Aaron. Ve Israel, bifne atzman, y por el pueblo de Israel por sí mismo, ¿sí? Baruch Shebachar be Israel. Y termina la veraitá, como nuestra Mishnah dice, ve al Sheara Tefilá, por el resto de la Tefilá, y aquí nos trae cuál es esta verajá. Dice Tanur Rabanan, dicen nuestros sabios, Usheara Tefilá, es decir, cuál es Rina Tejina Bakashá Milefaneja, Alameja Israel, Sheserihim Leibashea, es decir, cántico y súplica y petición ante ti por tu pueblo Israel que necesitan ser salvados. Bejotem y termina diciendo Shomea Tefila, que escuchas la plegaria. Veajar kaj, kol ejad veejad, bebi sefer Torah mi beto. Después, ¿qué pasa? Que cada persona trae un sefer Torah de su casa. En realidad, Rashi dice que lo traen desde la víspera, no lo traen en Yom Kippur. ¿Y por qué cada uno tiene que traer un sefer Torah de su casa? Me corebo y leen ese sefer Torah que dele Arot, Hazuto, para que todo el mundo lo vea. Le Rabim, para que se vea su belleza ante la gente y así todo el mundo pueda ver cómo las personas cumplen con la mitzvah. Desde Eli Beambehu, este es mi Dios y lo embelleceré, y así nos explican nuestros sabios. Compra un lulav bonito, con un sefer Torah bonito que tenga una bonita tinta, un bonito clav, etcétera, etcétera. Entonces, para traer eso, cada uno traía su sefer Torah de su casa y lo mostraba a todo el mundo. La última parte de la Mishnah nos decía que aquel que ve al Cohen Gadol leyendo la Torá no podía ver cómo quemaban al par y al sair, al toro y al cabrito en la parte donde se quemaba. No, y dijo, no porque no tenía permiso, es decir, no es una ocasión de prohibido, si miras uno no puedes ver el otro, sino ¿por qué? Porque uno estaba en un lado y el otro estaba en el otro. No se podía estar en los dos sitios a la vez. Dice, la Gemara Pshita dice, es evidente que no es porque esté prohibido, ¿sí? ¿Qué prohibición podría haber en esto? Entonces responde la Gemara y dice, Mahu de tema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Que de Resh Lakish, como dijo Resh Lakish, de amar Resh Lakish, pues dijo Resh Lakish, en Ma'avirim a la mitzvot, es decir, no se deja pasar las mitzvot. Está prohibido dejar pasar una mitzvah que se te presenta, dejarla de lado. Entonces yo podía haber dicho que también aquí el que deja pasar la mitzvah de ver cómo quema y se va a ver cómo lee la Torá, o el que deja pasar la mitzvah de leer la Torá y va a ver cómo se quema, está transgrediendo esto. Umay mitzvah, cuál es la mitzvah en sí? Dice, Berov Am Adrat Melech. Es decir, la mitzvah que se cumple estando en la lectura pública de la Torá del Kohen Gadol es la mitzvah de Berov Am Adrat Melech. Cuanta más gente hay, más se alaba al rey. Entonces dice Resh Lakish, Kamash Malam, ¿qué se aprende aquí? Que no es un problema de pasar por encima de una mitzvah si la persona estaba ahí y se va a ver cómo queman el sair y el par. Muy bien, con esto llegamos al final de esta Mishnah, de esta Gemara, de esta Sugiyá, y empezamos una nueva Sugiyá, una nueva Mishnah, que nos va a hablar sobre las últimas acciones del Kohen Gadol en este día de Yom Kippurim. Nos dice la Mishnah. Dice la Mishnah.
Dice, Imbe Bigdebus, Core. Dice, si leyó la Torah con las ropas blancas, entonces, ¿ahora qué tiene que hacer? Tiene que cambiarse las ropas. Entonces dice, Kidesh Yadav Veraglav, se lava las manos. Pashat, se quita las ropas de lino. Y Arad Betabal, se mete al migvé por tercera vez. Alá Benistapag, sale del migvé y se seca. Bebiu, lo Bigde Zahab, le volvieron a traer sus ropas doradas, las ropas del Kohen Gadol. Velabash, se las viste. Ve Kidesh Yadav Veraglav, vuelve a hacer Netilat Yadai y Raglai. Veyatza, y sale Beasae Telo Betelam, y hace su Ail y el Ail del pueblo, su corderito, y el cordero del pueblo, que están escritos en la parashá de Jaremot. Bechivata Kebasim, Temimim Ben Shana, y 7 ovejas de un año del Corban Musaf, que nos trae en la parashá de Pinjas. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Es decir, que primero, ahora cuando sale, le queda esto por hacer. 2 Elim y 7 Kebasim. Rabbi Akiva Omer, Im Tamitzor Shachar Ayukerevin. Dice, no, estos se ofrecían con el Corban Tamid de la mañana. Upara, Olá, Besairana, Sebajuz, y el par de la Olá y el Sair que se hacía afuera, es decir, el Sair de Hatat, Kerevin, Im Tamid Shel Ben Arbay. Esos se traían con el Tamid de la tarde. Y entonces ahí también tenía que volver a cambiarse de ropas. Por lo tanto, Kidesh Yadav Veraglav, entonces tenía que volver a lavar sus manos y sus pies. Y Arad Betabal, Upashat, perdón, se quitaba la ropa. Le Arad Betabal, se bajaba al mikveh y se sumergía. Alá Benistapag, subía y se secaba. Bebía Ulovik de Labán Belabash, se le volvían a traer las ropas blancas y se vestía. Kidesh Yadav Veraglav, y volvía a santificar sus manos y sus pies. Nichnas leotzi etakaf betamachta, entraba al Kodesh HaKodashim para sacar el kaf, el cucharón y la pala donde había quemado el ketoret. Kideya da Beraglav, nuevamente lavaba sus manos y sus pies. Upashat se quitaba las ropas blancas. Y Arad Betabal se metía al mikveh, Alá Benistapag, subía del agua y se secaba. De Biulo, Bigde Zahab, le traía nuevamente las ropas de oro. Belabash se vestía. Kidesh da Beraglav, volvía a hacer Netilat Yadayim Beraglaim, lavaba sus manos y sus pies. Nichnas le actir Ketoret Shel Ben Arbaim. Y ahí entraba a quemar el Ketoret de la tarde. Uleti Betanerot. Y a adecuar las velas. Kidei Yadá Beraglav. Volvía a hacer Netilat Yadayim Beraglaim. Lavaba sus manos y sus pies. Ufashat. Se quitaba las ropas. Veyarad Betabal Vealá Benistapag. Y nuevamente hacía Tevilá. Subía, se secaba. Bebiulovik de Atzmo Belabash. Se le traían sus ropas propias del Kohen Gadol, las ropas de su casa, de calle. Se las vestía. Un melavino toad beto y le acompañaba a todo el mundo hasta su casa. Leontó vaya Ose y hacía un día festivo, Leo Abab, para sus seres queridos, Beshaash y Atzab, Beshalom Minakodesh, porque había conseguido salir en paz del Kodesh, del lugar más santo, es decir, que había conseguido superar la prueba de estar dentro del Kodesh HaKodashim y no morir en ello. Bien, y por eso hacía una fiesta el Kohen Gadol en ese día y al día siguiente que se llama Simchat Kohanim. Bien, yo me acuerdo de mi tía Alea Shalom, que era Kohenet, que siempre el día siguiente de Kippur decía hoy es Simchat Kohanim, es el día de la alegría de los Kohanim. Muy bien, nos dice la Gemara. Y Valle Lehu, vinieron a preguntar sobre esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque estamos ahora viendo que además de las ofrendas que tenía que hacer por Yom Kippur, había otros animales que tenía que ofrecer, los musafim de Kippur y todo esto. Vaya Leo a Jikamar, sí debería haber dicho Rabbi Akiva. Im tamish el shachar yukerevin, upara ola besairana sebachutz, im tamish el ben arbaim, o dilma a Jikamar, im tamish el shachar yukerevin, upara ola behadayu. Es decir, que estamos viendo aquí es donde hay que poner en la coma en lo que dijo Rabbi Akiva. Es decir, junto con el tamid de la mañana lo ofrecían y después el toro de Olá y el Sair que se hacía afuera se ofrecía con el de la tarde.
O a lo mejor tenemos que leer las palabras de Rabbi Akiva y decir, con el tamid, la ofrenda continua de la mañana, se ofrecía el par de la olá, ambos, y el sair que se hacía fuera, se ofrecía con el tamid de la tarde. Es decir, aquí en la coma, ¿qué nos cambia? ¿Cuándo es que se hacía el par de la ola? O se hacía en la mañana con el tamid de la mañana, o se hacía en la tarde con el tamid de la tarde. Perdón, o en la tarde con el tamid de la tarde. Y en los dos casos, perdón, el sair, la cabra, se hacía en ambos casos con el de la tarde, con el tamid de la tarde. Ve tú, otra pregunta. Para olarle Rabbi Eliezer de Shaire, el toro para la olá, para Rabbi Eliezer que sobra, todavía no sabemos cuándo. Emat Abitle, ¿cuándo lo iba a hacer? Ve tú, y otra pregunta. Ben le Rabbi Eliezer, Ben le Rabbi Akiva, Emurejatat, Emat Abitleu, ya sea para Rabbi Eliezer o para Rabbi Akiva, los miembros internos del Hatat, es decir, del par Besairan y Serafim, del toro y de la cabra que eran quemados, ¿cuándo es que se ofrecían? ¿Os acordáis que habíamos dicho que lo ponían en una bandeja? Lo llevaba al altar, pero todavía no lo quemaba. ¿Cuándo es que se tienen que ofrecer? Amar Raba dijo Raba, lo meshkahatle, mi tacante. No vas a encontrar en nuestra Mishnah una explicación. Ela, entonces, ¿cómo tienes que explicar? O le Rabbi Eliezer de Tana de Shmuel. O lo vas a encontrar como dijo Rabbi Eliezer en nombre de Rabbi Shmuel, como se enseñó en el Betamidrash de Shmuel. O le Rabbi Akiva que de Tosefta. O según la opinión de Rabbi Akiva, como se enseñó en la Tosefta. De Tana de Shmuel, pues se enseñó en el Betamidrash de Shmuel. Rabbi Eliezer, Omer dijo Rabbi Eliezer, Yatza be'asaelo ve'elaam ve'murejatat, es decir, que sale y hace su ail, su cabrito, su corderito, perdón, y el corderito del pueblo, y los miembros del Hatat, pero el par de la Olá y los 7 kebasim, las 7 ovejas, y el sair que se hacía afuera, se hacía con el tamid de la tarde. Rabbi Akiva, en la Tosefta, ¿qué dice? Dice, ¿cuál es lo que dijo Rabbi Akiva en la Tosefta? De Tania, que os enseñó en una vereita. Rabbi Akiva, Omer dijo Rabbi Akiva, para Ola Beshivat Kebasim, Intamishel Shahar Ayukerevin. Es decir, el toro de la Ola y los 7 Kebasim, las 7 ovejas, se hacían con la ofrenda de la mañana. Shenemar, como dice el versículo, mi levat olata boker, ayer la olata tamid. Dice, aparte de la olá de la mañana, que se hace con el olata tamid, viajar kaj, abodatayom. Y después hacía el servicio del día. Viajar kaj, sair ana sebahutz. Después hacía el sair que se hacía fuera. Es decir, el de hatat. Shenemar, seir izim ejat le hatat, mi levat hatat akipurim. Es decir, se hace una ofrenda de un sair, una cabra de hatat, aparte del hatat akipurim. Viajar kaj, el ove el am, su corderito y el corderito del pueblo. Viajar kaj, emure hatat. Y después los miembros de ese hatat, de esa ofrenda de hatat que se había hecho fuera, viajar kaj, tamid ben arba'in. Y por último, se hacía el tamid de la tarde. Maitama de Rabbi Eliezer. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Eliezer? Dice, Abid, ¿qué dichtiv? Es decir, va a hacer como está escrito. ¿Qué quiere decir? Abid Beresha de Torat Kohanim. Primero hace lo que está escrito en el libro de Vayikra. Todas las ofrendas que trae el libro de Vayikra sobre Yom Kippur las hace primero. Dejada David, dejo más apikudim. Y después hace lo que está escrito en Devarim, en Bemidbar, perdón. Es decir, primero hace todas las ofrendas que tienen que ver con Yom Kippur, con la capará, con la expiación de Yom Kippur. Y después hace el Musaf de Yom Kippur. Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva, que de Katane Tama, dice, y Rabbi Akiva, ¿cómo hace? ¿Por qué lo dice así? Por aquello que tiene su motivo es que está escrito, mi levato la tapoker, ayer leo la tatamid, alma, musafimin tamid, shahar, avitleu. Es decir, la ofrenda del musaf, nos dice la Torá, aparte de la ofrenda de la mañana, que se hace con el olata tamid. De ahí dice Rabbi Akiva que el musaf de Yom Kippur se hacía en la mañana junto con el Korban Tamid.
Rabbi Eliezer, entonces, ¿qué hace con el versículo? Mi levado la Kipurim, Hatat Kipurim, aparte de la Hatat Kipurim, Maya Bitle, ¿qué es lo que hace? Dice, Au mi bayele, alma de mejaper, de mejaper. Es decir, ¿esto para qué viene? Viene para enseñarnos, como está escrito, explícitamente dicho en la Mishnah, en Shavuot, para unir el Sair interno con el Sair externo. Que con este se expía y que con este se expía. Ahora, Rabbi Yehuda Omer, Mishmo, es decir, Rabbi Yehuda dice en nombre de Rabbi Akiva, ¿cómo va a hacer los 7 kebasim? Las 7 corderitos, las 7 ovejitas, perdón. Ya no sé lo que tenemos, si ovejitas, corderitos. Dice, ¿cómo hacía? Ejad karav imtamid shel shachar, veshisha imtamid shel ben arbaim. Es decir, la viuda dice que Rabbi Akiva opinaba que los 7 se dividían en 2. Primero en la mañana hacía uno solo y en la tarde hacía los otros 6. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon dice, mismo, en nombre de Rabbi Akiva, Shisha kerebanim tamid shel shachar, 6 hacía por la mañana y uno en la tarde. Maita mayu de Rabanan, ¿cuál es el motivo de los sabios? Es decir, dice, tre, krae, ketive, ahí he escrito 2 versículos. Ketive está escrito en uno, mi levado olat a boker. Es decir, que junto con el olat, el corbana también de la ola de la mañana, ¿qué quiere decir? Que hay que hacer en la mañana también los kebasim, las ovejas. Uchtiv, y está escrito, Beyatzá de tolato, ve tolatam, y después está escrito que saldrá y hará su ofrenda de Ola y la ofrenda de Ola del pueblo. Entonces, ¿qué tenemos? Ilkaj, ¿sí? Avid minayu aja o minayu aja. Es decir, ¿qué quiere decir? Que tiene que hacer una parte en la mañana y una parte en la tarde. ¿Sí? Aún así tenemos que entender sobre qué discutieron los sabios aquí. Dice, Bemaika mi pligue, ¿cuál es la discusión entre Rabbi Udá y Rabbi Eleazar? Rabbi Udá, Rabbi opina, Abid Had, primero tiene que hacer uno. ¿Por qué? Mi debate lata boker. ¿Sí? Aparte de la ofrenda de Olá de la mañana. Veadar, Abid, Abodatayom, y después va a hacer todo el servicio diario. Dilma Hulsha Halish Kohen Gadol. ¿Por qué? Porque como hemos dicho muchas veces, puesto que el servicio de Yom Kippur es un servicio muy pesado para el Kohen, que hay que hacer muchas cosas, ir de un lado para otro, y encargarse de muchas cosas, a lo mejor va a estar débil el Kohen. Si yo le hago hacer ahora en la mañana 7 ovejas, a lo mejor se va a debilitar y no va a tener fuerza para hacer todo el resto de la boda de Yom Kippur. Ahora Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Sabar, ¿qué es lo que opina? Que van de Adgil, Abid Shisha, dice, ya que empezó, aproveche que haga 6, ¿sí? Dilma Pasha, ¿por qué? Porque no vaya a ser que después, ¿sí? No vaya a ofrecer el resto, ¿por qué? Porque ya hizo todo lo que tiene que ver con Kippur, ahora está contento, que entró el Kodesh Kodashim, etcétera, dijo, y entonces a lo mejor va a ser un poco más negligente, entonces dice, haz la mayoría ahora 6, ¿sí? Deja uno solo para el final, no vaya a ser que al final no acabes. De Gabea Bodat Yom, Darisu. ¿Por qué? Porque en cuanto al servicio de Yom Kippur, él va a ser muy meticuloso, ¿sí? Va a estar dispuesto a hacerlo. Y una vez que lo haga, a lo mejor ya pierde esas derizut. De Jule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Hadairu, perdón, Mihad, Hadairu. Es decir, que son 6 y 1, ¿sí? Perdón, no. Un segundito. Nos dice la Gemara. Ahora ya pasamos de las ovejas. Ahora vamos a ver el tema del ayil. ¿Por qué? Porque en Ajaremot se nos habla de un ayil y en Pinjas se nos habla de otro ayil, que son 2 o es uno solo. Entonces dice, de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Mihat, Had Ailu, que solamente hay un ayil, es decir, un corderito. ¿Sí? ¿Qué man? ¿Como quién es esto? Que Rabbi, como dice Rabbi de Tania, Rabbi Omer, se enseñó una verdad, dijo Rabbi, hay lejad amur kan, es decir, cuando nos dice la Torah hay lejad en este tema, en la pasada de Jaremot, como dice, Umeetat ben Israel ikach shemeseirei zim lejatat, ve hay lejad leolá.
del pueblo de Israel tomará 2 cabras para Hatat y un ayil y un corderito para la ola. Ahora, este Hadayil, un solo corderito. Amur Bejumash Pekudim, es el mismo que nos habla el libro de Devarim en Pinjas. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer. Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, dice: Shene Elim Hen. Dice, no, son dos diferentes. Had Amur Kan, uno está dicho aquí, Behad Amur Bejumash Pekudim. Y otro es el que está dicho en Bemidbar. Maitama de Rabbi. ¿Cuál es el motivo de Rabbi para decir que es uno solo, que es el mismo? Dichtiv, Ayil Echad. Está escrito un Ayil. Entonces de aquí se entiende que solamente uno. Ahora, pregunta la Gemara, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Mai Echad, Miuchad. Perdón, entonces para Rabbi Elazar dijo Rabbi Shimon, que es entonces Ayil Echad, un Ayil. ¿Qué significa uno? Ya está diciendo uno, ¿por qué tú me dices que hay dos? No, ese uno se refiere, dice, a Meyuchad Sheba Hidro. Es decir, que tiene que ser el más especial de todo el rebaño. Estamos por aquí, perdón. Aquí estamos. Meyuchad Sheba Hidro. El más especial del rebaño. Ve Rabbi. Y Rabbi, ¿cómo sabe que tiene que ser el más especial del rebaño? Si él no utiliza ese ejad. Nafkale, mibhar nidrehem. Es decir, aprende de otro versículo que dice, de lo más selecto de entre tus donaciones. Ve Rabbi Elazar, ve Rabbi Shimon. Y entonces Rabbi Elazar, ve Rabbi Shimon. ¿Por qué necesito un versículo añadido para enseñarte que lo tiene que traer de lo más especial del rebaño? Responde la Gemara, dice que él piensa que necesitamos 2 pesukim. Had Bejobá, Had Benadabá. Ustrije. Es decir, que un versículo nos está hablando de una ofrenda que es obligatoria. Ahí dice Had, es decir, el más selecto de entre tus animales. Pero el otro versículo está hablando de Mibhar Nidrehem. Un neder es una promesa, algo que alguien entrega de manera voluntaria. Por eso son necesarios los 2 versículos. Bien, hasta aquí vamos a llegar a nuestro estudio de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Fisku, Veimsu, Bezrat Hashem, nos veremos mañana en la clase online. Un saludo para todos. Tengamos Besorot Tobot, Refuah Shelma para todos.